I have just left Germany, and Adolf Hitler, who is my uncle, I personally have no time for. I believe that Hitler's policy in Europe will not bring any benefit to the human race at all. La voz que acabas de escuchar pertenece a William Patrick Hitler, sobrino del mismísimo Führer. Pero no era el único que cargaba con el peso de llamar tío al líder del movimiento nazi. Adolf Hitler tuvo otros sobrinos y con cada uno construyó un vínculo muy distinto. Uno lo adoraba, otro le temía y una murió por él. Entre todos, su favorito era Heinz Hitler. Rubio, joven y disciplinado, este adolescente fue moldeado con la imagen del ideal ario que predicaba el nazismo. Fue enviado al frente como tantos otros y terminó atrapado por la guerra que su propio apellido ayudó a desatar. Pero mientras Heinz fue el orgullo militar del Führer, Angela Maria Raubal fue su íntima obsesión. La joven Geli, hija de su media hermana, vivió bajo su techo, compartió sus cenas y fue la mujer que más cerca estuvo de su corazón. Demasiado cerca, dirían algunos. Lo que empezó como una protección se transformó en control, y lo que pudo ser una historia de afecto terminó con una muerte sospechosa. En este nuevo video de Historia Militar, recorreremos las 3 vidas marcadas por un lazo de sangre que se convirtió en sentencia. El traidor. Su camino inicia el 12 de marzo de 1911 en Liverpool, Inglaterra. Allí nació William Patrick Hitler, hijo de Alois Jr., el medio hermano rebelde de Adolf y de su primera esposa, Bridget Dowling. Los 3 se mantuvieron unidos apenas un par de años, ya que Alois regresó solo a Alemania en 1914 y como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial perdió contacto con su familia. Con el tiempo volvió a casarse, pero nunca se olvidó de William, y cuando logró comunicarse con él, le pidió que viajara a suelo germano. Su madre accedió cuando el joven cumplió los 18 años en 1929. Para ese entonces su tío Adolf estaba en plena construcción de un movimiento basado en el odio y la disciplina férrea, el nacionalismo. Cuando el Führer tomó el poder en 1933, William vio una oportunidad. Repleto de ambiciones, juntó sus cosas, hizo las valijas y fue a visitarlo. Su deseo era un puesto en el Reich que nacía bajo la sombra de su tío. Y Adolf, aún sin imaginar lo que se venía, lo recibió. Le consiguió un trabajo en un banco estatal y luego un puesto en la fábrica de automóviles Opel. Pero William era ambicioso, quería más. Su anhelo era un cargo alto, una embajada, un puesto a la altura de su apellido. Pero cuando no lo obtuvo, eligió un camino oscuro y peligroso: el chantaje. William intentó presionar a su tío, insinuando que sabía algo que podía destruirlo: la supuesta existencia de sangre judía en la familia Hitler. Esta información nunca se confirmó, pero para Adolf la amenaza era intolerable. William se había convertido en un problema. Where Hitler eventually offered William a top-ranking position with the Nazis if William would renounce his British citizenship. William turned down the offer, fearing he'd be trapped in Germany in the coming conflict. Derrotado, William regresó a Inglaterra. En 1939 lanzó su bomba mediática. En un artículo explosivo titulado «¿Por qué odio a mi tío?», denunció al Führer como un monstruo paranoico, controlador y cruel. El mundo escuchó y el apellido Hitler ahora tenía una voz disidente que venía desde adentro. Al estallar la guerra, William cruzó el Atlántico y se exilió en Estados Unidos, buscando alejarse de las garras del Führer. Allí dio conferencias, advirtió al público sobre su tío
y escribió una carta directa al presidente Franklin D. Roosevelt. Le pidió al gobierno norteamericano que lo dejara pelear en el frente. Quiero demostrar que no soy como él. I hope that the American people in this country will not be kidded by my mustache because, after all, my heart is in the right place and that's the main thing. En 1944, William Patrick Hitler se unió a la Marina de los Estados Unidos. El sobrino del dictador más temido del siglo XX sirvió en las Fuerzas Armadas del país que contribuiría decisivamente a derrotarlo. Irónico, inesperado y brutalmente simbólico. Una vez que la guerra terminó, decidió cambiar su nombre. Quiso desaparecer. Se instaló en Long Island, Nueva York. Allí vivió una vida común, casi anónima. Tuvo hijos, formó una familia y murió en 1987 en el país que ayudó a derrotar al de sus propias raíces. Settled with his mother in a small New York town, where two of his sons, Adolf Hitler's great-nephews, still live to this day, using the surname Stuart Houston. William Patrick quiso usar el apellido Hitler para escalar y terminó usándolo para huir. Pero mientras él escapaba, en el corazón del Führer crecía un sentimiento que jamás volvió a experimentar por alguien. La obsesión. El cuerpo sin vida de Geli Raubal apareció tendido en su habitación dentro del departamento de Hitler en Múnich. La encontraron con un disparo en el pecho. La puerta estaba cerrada por dentro y a un costado la pistola Walther 6.35 de su tío. Oficialmente, la joven de 23 años cometió un suicidio, pero las sospechas nunca se fueron. Angela Maria Geli Raubal nació en 1908 en Linz, Austria. Su madre era Angela, la media hermana del Führer. Geli era una joven vivaz, con una sonrisa luminosa que parecía desentonar con los rigores del nacionalismo alemán. En 1925, tras la salida de Hitler de prisión, su madre fue contratada como ama de llaves en la casa del futuro dictador. Y Geli fue con ella. Tenía apenas 17 años y el Führer 36. Desde el primer momento Hitler quedó hechizado. Geli fue para él más que compañía. Era una distracción, un refugio emocional, quizá su único vínculo genuino con otro ser humano. Hitler was a sort of dour kind of person. He was very much a kind of a depressive type of person. You know, you had to cheer Hitler up, and she did that. He was delighted with Geli. He found her refreshing, cheerful. With her, he could sort of forget the cares of a professional politician and just enjoy her company. That was how it sort of innocently all began. Sin embargo, la relación fue cambiando de rumbo. De pronto, Adolf no permitía que saliera sola. Elegía su ropa, leía su correspondencia, controlaba sus horarios. Eso ya no era protección, sino una prisión para la joven Geli. Los rumores comenzaron a expandirse entre los círculos íntimos del partido nazi. Se hablaba de una relación incestuosa, de obsesión y de celos extremos. Algunos sostenían que Hitler era incapaz de mantener relaciones físicas con mujeres, que era un homosexual reprimido, pero con Geli canalizaba algo más profundo, más retorcido, más prohibido. There was a close relationship. The precise nature of that relationship is still very much unclear. They were so close. I mean, you can see this in some of the photographs of them. You know, there's a kind of coquettishness about Geli that Hitler liked, and you see them looking comfortable together. You know, there's definitely a chemistry there between them. Hitler's feelings towards Geli changed very much as the older she got. I think she was 17 when they first got together.
Geli disfrutó del vínculo con su tío por un tiempo, pero cuando el comportamiento obsesivo se adueñó de Adolf Hitler, ella se cansó. Intentó huir varias veces. Quiso retomar sus estudios de canto, salir con hombres, tener una vida propia. Pero Hitler no lo permitía. Un ejemplo claro fue el fugaz amor de la joven con un hombre importante dentro del círculo del Führer, quien lo acompañaba a todas partes como su persona de confianza, Emil Maurice. She got older, she wanted to have, relationships with men other than Hitler, and she started to have a secret relationship with Hitler's chauffeur, Emil Maurice. He particularly got enraged at the idea that she was having an erotic sexual relationship with one of his close aides. He actually found them together in a compromising situation and had a riding whip in his hand, which he habitually carried at that time, and threatened to horsewhip, literally, Maurice. And Maurice had to jump out of the window to escape. Luego de este episodio, aquel hombre que era una figura importante dentro del liderazgo del partido nazi fue relegado por completo. Su único pecado había sido enamorarse de Geli. Con este suceso, las señales de alarma se multiplicaron rápidamente. El vínculo entre tío y sobrina se volvió cada vez más oscuro y todos a su alrededor podían verlo. Eyewitnesses and people in Hitler's entourage realized that the relationship was becoming quite fraught. They were having arguments. Some neighbors said they could hear them shouting in the apartment through the walls. There are some people who were around the scene at the time. Albert Speer was one of them. Hoffman, who was his photographer, mentions this in his memoirs about these blazing rows that they had. So people saw this. Con la tensión al máximo, Geli intentó buscar ayuda, pero no sabía en quién podía confiar. Por eso su instinto la llevó hacia alguien que no estaría obnubilado por la figura de Adolf Hitler. Se trataba de Otto Strasser, uno de los impulsores del nacionalsocialismo que lideraba el ala de izquierda. Pese a su gran influencia dentro del partido, terminó siendo desplazado por el dictador, lo que los convirtió en enemigos políticos. Eso alentó a la joven sobrina del Führer a confesarse con él, y más tarde las palabras que pronunció saldrían a la luz. One of the people who reported that Geli had confided in them was Otto Strasser. Strasser was a member of the Nazi Party and political rival of Adolf Hitler. He maintained that Geli had told him that Hitler demanded things of her that were, in her words, simply disgusting, adding that she never dreamed that such things could happen. Ya no había marcha atrás en aquella relación sin salida. Tarde o temprano algo acabaría mal. Finalmente, en septiembre de 1931, tras una fuerte discusión por su deseo de viajar a Viena, Geli tomó una decisión abrupta. Members of Hitler's house staff made a tragic discovery. She was found dead on the floor of her room with a bullet through her heart from Hitler's own personal pistol. Detectives from the Munich Police Department were called to examine the scene and interview any potential witnesses who could shed light on what had happened. Geli tenía marcas en el rostro. Algunos decían que había señales de violencia, pero el caso fue cerrado rápido, muy rápido. La investigación fue breve. El poder de Hitler comenzaba a crecer y nadie se atrevía a profundizar demasiado. La prensa fue silenciada. No hubo autopsia independiente. No hubo juicio. Solo una conclusión oficial. Suicidio. Pero ¿quién cierra una puerta con llave por dentro para suicidarse con el arma del hombre más temido de Alemania? El hecho fue la escena ideal para especulaciones y teorías sobre lo que pudo haberle sucedido a la persona que más conocía a Hitler.
y cualquiera que tuviera en su poder los secretos del Führer era una amenaza. Geli had been done away with, had been murdered. She was a witness too many and had been done away with by one of Hitler's acolytes. The rumors that Geli's death had been the result of a murder continued. It was even suggested that she was murdered on the orders of high-ranking members of the Nazi Party. Pero pese a todo lo que se dijo, la muerte de Geli destruyó algo en su tío Adolf. La mujer que nadie podía tocar fue la única que pudo romperle el alma antes de que él rompiera el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo lo liberó. Durante días cayó en una profunda depresión. Se aisló. Algunos dicen que contempló quitarse la vida. Pero cuando volvió a la arena política lo hizo con una furia renovada. Y 1 año y medio después, Hitler ya era el nombre más temido del Reich. Geli se convirtió en un fantasma que lo seguiría por el resto de su vida. Mantuvo un cuadro de ella en cada residencia que habitó. Su sobrina fue la única mujer a la que Hitler pareció amar realmente. Y quizás también la única que supo de verdad quién era. Su muerte marcó el fin de su humanidad y el nacimiento del monstruo. Después de Geli, solo quedaba el Führer. Ahora bien, a diferencia de William, que usó el apellido Hitler para intentar sobrevivir, y de Geli, que lo sufrió hasta el final, el tercer sobrino lo llevó con orgullo. El fanático. Heinz era el hijo menor de Alois Hitler, pero a diferencia de su medio hermano británico William Patrick, fue criado en suelo alemán y educado bajo la férrea disciplina del Tercer Reich. Mientras uno tomaba té en Liverpool, el otro saludaba con el brazo en alto en los colegios del partido nazi. Para Heinz, Adolf no era solo un tío, era el guía supremo, el arquitecto de un nuevo mundo, el hombre al que debía seguir sin dudar, incluso si eso significaba la muerte. Heinrich Heinz Hitler was born on the 14th of March 1920 and was the son of Alois Hitler Jr. and his second wife, Hedwig Heidemann. It was reported that Heinz was a favourite nephew of his uncle Adolf, and he would grow up as a teenager, living under the Nazi regime of his uncle. Heinz would be different to his half-brother, and would be linked to Nazism, and he would dedicate his life to his uncle's cause. El Führer lo admiraba. Lo llamaba el Hitler bueno, en contraposición a William, a quien consideraba un traidor oportunista. Entre los medios hermanos reinaba el resentimiento. Y Heinz, criado en la pureza del dogma nazi, se convirtió en el favorito. Fue educado en una escuela nacional socialista de élite donde se inculcaba obediencia ciega, racismo doctrinario y culto a su tío. Desde muy joven, Heinz soñaba con el campo de batalla. Quería luchar. Y en 1941 su deseo se cumplió. Ese año se unió a la Wehrmacht como operador de radio y fue destinado al Frente Oriental. Enfrentó los inviernos soviéticos, el barro, el miedo, el caos. Todo esto con apenas 19 años. Pero la guerra no duraría mucho para él. Heinz Hitler fought for a number of months, but on the 10th of January 1942, he was given a mission to go and collect some radio equipment from an army outpost. But during this mission, he was captured and intercepted by Soviet Red Army forces, who then obtained his name and realised who he really was. Capturing Hitler's nephew was seen as a major coup for Stalin, and Hitler, the dictator of Germany, was very concerned about his well-being, and even offered an exchange of prisoners. Luego de ser capturado por el enemigo en Ucrania, Heinz Hitler fue llevado a la prisión de Moscú, donde fue interrogado intensamente por el NKVD, la policía secreta soviética. Heinz fue torturado.
Los soldados de Stalin querían sacarle información militar y lo presionaron para hacer propaganda contra su tío. Pero como era de esperarse del sobrino preferido del Führer, Heinz se negó. Fiel hasta el final, nunca traicionó a Adolf. Los soviéticos analizaron la propuesta de intercambiarlo por un prisionero valioso del eje, pero el trato nunca se concretó. En 1942, Heinz murió con tan solo 21 años. Oficialmente, el motivo de su muerte fueron heridas internas, aunque algunos historiadores dicen que fue ejecutado tras meses de resistencia. En la fría prisión de Butyrka, el último sobrino leal de Hitler dejó su vida por el régimen que ayudó a construir, a pesar de que nadie fuera a salvarlo. William renegó de su apellido. Geli lo amó y finalmente fue su condena. Y Heinz creyó en él hasta su último aliento. Así fueron los tres caminos bajo un mismo legado familiar. Cada uno tuvo una relación distinta con el Führer, pero ninguno escapó de su sombra. Todos terminaron aplastados por ella. La muerte, el exilio o la tortura fueron las únicas herencias de ser un Hitler. Y es así como llegamos al final de este documental. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir las notificaciones. Nos encontraremos en el próximo video de Historia Militar.